Hoy en la mesa de actualidad nos preguntamos si hay motivo para preocuparse la comunidad escolar granadina tras episodios como el del lunes pasado en un instituto de Barcelona, en donde un chico de 13 años asesinó a su profesor. La Fiscalía de Granada denunció el curso pasado 3 casos de atentado a profesores y otros 15 pidieron asistencia jurídica o psicológica al sindicato AMPE. Según el Observatorio de la Convivencia, el 98% del alumnado no comete faltas de amenazas, insultos o agresión contra sus docentes. Pero tanto la Fiscalía Superior como el gremio de profesores y el defensor del menor señalan que la violencia en las aulas es un problema que necesita solución institucional. Trabajando más en la prevención y en la detección de episodios como estos, en la prevención y detección de esta violencia, se evitarían episodios como el de Barcelona. Lo saben bien Mónica Ruiz, responsable de acción sindical del sindicato Ustea Enseñanza, maestra y psicopedagoga; Carlos Ruiz Cosano, pediatra, profesor de la UGR; David Aguilar, psicólogo forense de la Clínica Ronda Salud. Bienvenidos a los tres. Mónica, ¿el grado de violencia ahora mismo en las aulas granadinas es como para que estén preocupados los docentes y por extensión la comunidad escolar? Hola, bueno, ante todo, yo quería empezar mostrando mi solidaridad, la solidaridad del sindicato al que pertenezco con el colectivo del profesorado de Cataluña, de Barcelona y por extensión de toda España. Ha sido una situación muy penosa, muy delicada. No deja de ser una situación puntual, y cuando digo situación puntual me refiero también aquí en Granada y en Andalucía. Son situaciones extremas que no quieren decir que sean lo suficientemente graves y que tengamos que preocuparnos y estar alerta e intentar establecer métodos para prevenir que un niño o una niña que tiene una situación complicada, que está dando señales, porque por lo que sabemos este niño estaba mostrando señales previas, no llegue a los extremos de transformar ese odio contra las personas que se supone que están atendiéndole, que están velando por su formación, que son personas que están con él muchas horas al día, al igual que sus padres. Entonces, yo pienso que ahí es donde está la raíz de los problemas. Ahora vamos a ver qué señales puede haber y cómo se puede, como yo decía al principio, prevenir y detectar. Desde varias fiscalías están haciendo advertencias. Por ejemplo, la de Córdoba denunció en 2013 10 casos de acoso escolar, 5 por delito de atentado a profesores. ¿Cuándo o por qué los niños se vuelven violentos? Bueno, el origen de la violencia en esta edad es múltiple y no podemos concretarlo en una determinada. Es cierto que depende en muchísimas ocasiones de la familia, del entorno familiar. En otras circunstancias depende del entorno social y, como es lógico, también el perfil de personalidad, las características personales de cada niño hacen que potencialmente puedan posteriormente desembocar en un gran episodio de violencia. ¿Pero va a más? Sí, ¿Hay más episodios cada vez de violencia? Nosotros desde la clínica no hemos detectado mucho más. Lo que sí es cierto es que la violencia, cuando se genera a través de redes sociales, muchas veces se amplifica. Y bueno, igualmente hay un proceso de aprendizaje de que otros niños, otros menores hayan hecho ciertas cosas y en ciertos entornos se vean jaleados para hacerlo también ellos. Según los expertos, hasta que algunos chicos llegan a condenas penales, algo que no puede ocurrir hasta los 14 años, suelen hacer un largo recorrido de llamadas de atención que o bien no se detectan o bien no se solucionan por parte de la sociedad, de las instituciones, etcétera, etcétera. Quiere decir, es raro que un chico con un comportamiento normal de repente explote. Pues bueno, buenas tardes ante todo, gracias por invitarme a esta mesa. Bueno, yo creo que efectivamente, como en cualquier circunstancia, y si hacemos una comparación con la actividad, con la salud física, con lo que es la enfermedad, salvo situaciones muy puntuales, cuando uno investiga sobre una persona que está enferma ve que hay un recorrido previo, hay un periodo de incubación y un periodo en el cual la enfermedad se está estableciendo. En este tema pues pasa como en todos los ámbitos, algo de la vida, pues una cosa muy parecida. Es decir, generalmente hay que pensar que el niño es un ser, de entrada, es un ser virgen, es decir, es una persona que hay que cultivar. Por lo tanto, difícilmente va a tener ya una carga genética que le predisponga a la violencia.
Es decir, es algo que él va a adquirir por diversos medios familiares, medios sociales, medios audiovisuales, etcétera, etcétera. Y eso en el ámbito escolar es donde se va a manifestar más, en el ámbito escolar y familiar. Hay medios para detectarlo. Lo que ocurre, es decir, hay formas de detectarlo. Lo que ocurre, a lo mejor no tenemos la conciencia para hacerlo. Y en ese sentido, yo creo que el ámbito escolar es el más indicado, en el que el niño empieza a dar manifestaciones de situaciones violentas que a lo mejor están englobadas en procesos patológicos, de comportamiento, con patologías. Y lo importante es que hubiera los suficientes profesionales que desgraciadamente claro, no están. ahí voy. Los niños suelen dar señales y suelen tener síntomas de que algo no va bien, pero según el colectivo de profesores hay muchos niños sin problemas, pero que están sin diagnosticar porque en primaria no hay psicólogos y en secundaria faltan orientadores. En secundaria faltan orientadores. En primaria no es que no haya psicólogos, es que los orientadores o los psicólogos que hay se tienen que repartir entre una zona de centro, con lo cual tienen que repartir el poco tiempo que tienen en atender una prioridad de necesidades que se establecen. Por supuesto que los niños dan señales, claro que dan señales. Si un maestro o una maestra pasa con los niños 5 horas al día, como mínimo, claro que tiene posibilidades de observar a sus alumnos y alumnas y ver si hay alguna inquietud, algún problema, y lo detectamos. Se sabe, en el momento en que un niño cambia su actitud en clase, cambia su manera de afrontar las cosas. El problema es que los currículums están tan cerrados, no hay flexibilidad, no hay autonomía entre el profesorado para decir, bueno, en la clase que tengo, con el tipo de alumnado que tengo, con los problemas que veo que se me están dando en el recreo, o a la entrada en la propia fila, cuando se hace en la fila, o a la salida, debería tomar un tiempo, parar y hacer actividades de acción tutorial, actividades de aprendizaje de habilidades sociales, porque como bien ha dicho Carlos, pues los niños no vienen con una programación determinada. Ellos aprenden y aprenden o por violencia o con otras herramientas que nosotros podamos ofrecerles. Es decir, que el profesor sí detecta que hay problemas, pero no tiene, por ejemplo, está todo tan programado, las clases tan medidas, que dice, bueno, pues yo ahora, en vez de dar clases de matemáticas, lo que tendría que hacer es, parar a lo la mejor clase, con apoyo de un orientador o de un especialista, pues hablar de hábitos sociales, tener un tiempo, incluso a lo mejor no dedicar una hora, sino transversalmente, para en esta clase que lo necesita, porque tengo 2 o 3 casos un poco delicados o conflictivos, aplicarlo. Y en secundaria, disculpa, en secundaria el problema se agrava porque si en primaria, por la propia estructura de la primaria, la maestra o el maestro tutor pasan más horas con su alumno, en secundaria es más complicado porque se pasan menos horas. Entonces hay mucha variedad de profesorado. ¿Y dónde está cuál es el conflicto ahí? Pues que los docentes cada vez tenemos menos tiempo para sentarnos y reflexionar entre nosotros. Tenemos tanta carga burocrática de planes, de proyectos, de programaciones, de un currículum totalmente cerrado que nos obliga a estar sobre eso, que no podemos sentarnos y reflexionar entre nosotros. Por ejemplo, un compañero de primero de la ESO y otra compañera del otro primero de la ESO. Oye, ¿qué dificultades tenemos? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros alumnos? No tenemos tiempo para hacer eso, porque se nos come la burocracia. Eso por parte del profesorado. Por parte de los padres, ¿les cuesta cada vez más a los padres reconocer que su hijo tiene un problema? Sí, tenemos en cuenta que los padres tienden a normalizar cualquier situación que se dé en los niños. Es decir, van conviviendo con ellos, van viendo que tienen unas conductas que no son las apropiadas, pero cada vez le quitan mayor importancia. Justamente, bueno, a mí me sorprendió dentro de la noticia de este desgraciado incidente que ocurrió, bueno, pues que fuese las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes entraran a la habitación del niño, encontraran armas y demás. Es decir, los padres no son capaces ni siquiera de saber lo que está ocurriendo dentro de esa habitación de su hijo. Pues efectivamente se tiende a minimizar muchas cosas.
yo creo que hay una especie de... Yo creo que en esto no podemos centralizarlo todo en un ámbito, ¿no? Hay que centralizarlo en varios ámbitos, y al menos tres, ¿no? El ámbito familiar, el ámbito escolar y el ámbito social del ambiente en el que se mueve el niño. Y en los tres para mí hay un denominador común, y es que hay una pérdida de autoridad moral de las personas que tienen que dirigir esos ámbitos. Es decir, hay una pérdida de autoridad en los padres, que tienen cada vez menos capacidad de reacción frente a lo que sus hijos puedan estar haciendo, sobre todo en edades más difíciles, como son las prepuberales, ¿no? Es decir, aquellos 10, 11 años empiezan ya a manifestar algunas de estas actuaciones que son extrañas. Ellos no tienen esa capacidad. El maestro ha perdido mucha autoridad moral. Y en lo que a mí me afecta, el pediatra, el médico de familia, esa imagen que también había antes, que se solía consultar, también ha perdido esa capacidad, esa autoridad, ¿no? Esa pérdida de autoridad pues permite un vacío en el cual el niño que pueda tener ha ido adquiriendo una serie de conocimientos o de circunstancias en esta dirección, pues se encuentra absolutamente libre para ejercer su acción. En este caso, en el sentido de la violencia, y en el que ha llegado a una situación de asesinato, pero ahí en este mismo ámbito podemos englobar al niño violento per se, al que ejerce violencia con sus propios compañeros, el que ejerce acciones o actividades pues en el ámbito de la drogadicción, etcétera, etcétera. Es decir, y eso es lo que hay que volver a recomponer. Ya no, y esa es mi opinión. Además, según vuestro sindicato, según USTEA, la sociedad, y leo textualmente frases de compañeros tuyos, la sociedad genera situaciones de conflicto que la crisis ha agravado. Sí. Este es el nuevo componente en ese escenario de esos tres ámbitos con vacío de autoridad, y además tenemos la crisis. ¿Por qué pensáis que la crisis influye? A ver, no es que sea que se produzcan situaciones de conflicto debido a la crisis, que también, sino que situaciones de conflicto siempre ha habido. Sin dejar de estar de acuerdo con Carlos, ese denominador común se produce también en la socialización de los niños. O sea, los niños se socializan con sus compañeros fuera en el colegio y con la familia. Entonces, el problema es que cuando hay una situación de conflicto, hay una situación bueno, en este caso no había un problema de exclusión social, pero muchos conflictos que se dan en los institutos y en los centros educativos tienen que ver con una situación socioeconómica determinada. Entonces, cuando el profesorado ya hemos visto que no tiene el suficiente tiempo que querría para poder atender los problemas en el aula, y tampoco existen los medios externos para ayudar a eso, y con medios externos quiero decir más atención por parte de servicios sociales, equipos de tratamiento familiar en lo que dependan de los municipios, más un orientador en cada centro de infantil y primaria y X orientadores, los que hiciera falta en los institutos de secundaria, que le den esas herramientas al profesorado, que no las tiene por qué conocer. A veces no se tienen por qué conocer, pero claro, si no se tiene eso y encima la crisis ha reforzado determinados problemas sociales, pues un caldo de cultivo ahí que no podemos depender de la buena voluntad del profesorado. Con una situación socioeconómica deprimida, pues siempre se puede producir mayores problemas. Sin embargo, hay un nuevo perfil de chico violento conflictivo que pertenece a familias estructuradas, con una vida completamente normalizada, que sin embargo en el ámbito escolar se comportan de forma violenta. Estos chicos, a los que no les falta de nada, es más, probablemente uno de los problemas sean que tienen de todo, pero que se comportan de manera problemática. Bueno, podríamos remitir a lo que ha dicho Carlos, efectivamente, a esa falta de autoridad que en primera instancia en la familia ya por defecto cada vez es menor, que se traslada obviamente a los centros educativos, puesto que son los padres los que le despojan de esa autoridad a los profesores. Son familias estructuradas como tal, que no tienen ningún tipo de problema de violencia, pero que entramos en un tramo de edad en la cual los menores necesitan de su entorno social para sentirse bien, y una de las formas en las cuales se sienten en ocasiones
sentir reconocidos justamente a través de esa violencia. Generan una violencia que hacen que el resto incluso les puede reconocer de alguna forma, porque empiezan a someter a otros alumnos, tipo en el acoso escolar, y bueno, empiezan a cometer ciertas fechorías, ciertas acciones que igualmente, como he dicho antes, son jaleados y amplificados por esas redes sociales. Las redes sociales, en definitiva, desde el punto de vista de la psicología y con los menores no es mala, siempre y cuando se haga un uso pertinente de esto y obviamente haya un control por parte de los padres, pero tanto en las redes sociales como en el resto de actividades de nuestros hijos, como es lógico. ¿Y hay un problema de autoestima? Es decir, a través de la violencia yo me siento poderoso porque de otra manera no me puedo sentir o no me valoro a mí mismo y lo que me da el poder es ejercer la violencia sobre los demás. Hombre, de cierta forma es como una pérdida también de autoestima y además unido a una falta de tolerancia. Vamos a ver si me explico. Yo creo que dentro de toda esta amalgama que vamos tocando aquí, que implica como distintas facetas en lo que pueda justificar o razonar las situaciones de estos chavales, evidentemente hay también un fracaso del propio chaval. Es decir, hay también una falta de tolerancia al fracaso. Nosotros creo que hay un problema en nuestra sociedad actual que se transmite no solamente al ámbito educativo, sino, por ejemplo, en mi ámbito, en el sanitario, es muy frecuente. Es decir, nadie puede tener enfermedad, nadie puede tener problemas. Y, desgraciadamente, lo dice una oración, es un valle de lágrimas donde estamos. Es decir, la vida es precisamente un cúmulo de problemas. Nosotros venimos, no a sufrir, pero sí a tener que ir superando una serie de etapas a lo largo de nuestra vida. Y lo que a veces transmitimos a través de redes sociales, a través de programas, a través de comportamientos propios, es la de evitar que el niño se enfrente a problemas. De tal manera que cuando él mismo tiene una situación determinada no sabe qué hacer, no sabe canalizarla. No analizar, sino canalizar esa situación. Yo cuando me plantean en la consulta problemas de comportamiento, nosotros un 30% de nuestra actividad es de este tipo, es decir, apetitos, trastornos del sueño, trastornos de comportamiento, trastornos de colegio. Hombre, nosotros siempre, en primer lugar, tenemos que diagnosticar una enfermedad orgánica, un trastorno de déficit de atención, algo que esté justificando eso. Cuando entendemos que ya no tenemos una patología de tipo psiquiátrica, comportamental u orgánica, porque una anemia da trastorno del comportamiento. Es más, el primer síntoma de los niños con anemia es fracaso escolar, desatención, etcétera. Pues yo siempre digo a los padres que la educación, o sea, el hecho de educar no es algo placentero, no es algo... Educar lo comparo yo siempre con, yo que soy de pueblo, pues con el que iba por los pueblos con los pavos. Es decir, van los pavos y cuando un pavo se desvía de le pega con una varilla muy finita, ¡clac! Entiendo lo que quiero decir. Es decir, yo no estoy diciendo que no estoy haciendo apología del castigo físico, pero se le da un toque de atención. Al pavo no le vamos a razonar. Le doy un picotacillo y le da a ti, porque dice, uy, aquí me han pegado un picotacillo. Mal, tío, que si quiere vender el pavo no lo va a maltratar, no puede vender un pavo lleno de moratones. Quiero decir, pero ese es el sentido un poco de la educación. Es decir, hay que enseñar a los niños a saber superar también sus propias situaciones que van a tener de frustración en su desarrollo normal. Si le planteamos una vida absolutamente placentera, como que no hay problemas, cuando le viene el de verdad, no sabe solucionarlo. Eso es importante. Yo, para acabar, me gustaría que brevemente me dijerais, para que quede la sensación en quien nos está viendo, desde el punto de vista de un profesor, cómo se siente un docente que ha sido o está siendo vejado, insultado, agredido. ¿Cómo se siente y cómo repercute en su labor docente? Es una sensación de impotencia, es una sensación de fracaso y es una sensación de rabia por no poder mejorar su casi de culpabilidad, es decir, ¿qué estoy haciendo mal? Que no he podido llegar a esa persona y esa persona está contra mí. Si se supone que en el centro o en este rato que está conmigo, yo tendría que ser capaz de transmitirle a las personas que están conmigo en el aula que para mí son lo más importante. Pero no llega. Y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo hace mella psicológicamente en un docente el ser insultado, vejado,
continuamente justamente faltas estoy de acuerdo respeto. con Mónica, esa frustración que conlleva esa rabia, ¿no? Toda la rabia tiene que tener una frustración, esa frustración, el sentirse impotente por no poder llegar a transmitir los valores y los sentimientos y emociones que tiene hacia esa persona, porque no es únicamente una transmisión de aprendizaje, sino de valores y, bueno, realmente también es una convivencia, porque son muchísimas horas que están juntos, hay un apego afectivo y realmente el que suceda eso, pues yo creo que la palabra principal es frustración. O sea, una persona que es un pilar de la sociedad que se siente destruido. Y brevemente, Carlos, ¿cómo es una sociedad en la que los niños son agresores? Pues una sociedad con niños agresores yo no me la puedo imaginar, porque sería horrible, ¿no? Es decir, una sociedad en la que predomine el niño agresor, yo como pediatra me niego a pensar que eso vaya a ser así. Yo lo que creo es que necesitamos una sociedad que ponga precisamente a los pilares de esa sociedad en su sitio. Y los pilares de una sociedad empiezan primero por los padres, que son los que son responsables naturales de la buena crianza de sus hijos. Eso tienen que educar. Y hay una parte de la educación que no es de los padres, que es la enseñanza, que corresponde al maestro. Y al maestro hay que ponerlo en su sitio. Y el maestro lo hemos perdido un poco, y yo que veo a niños, a hijos de maestros, porque yo tengo que atender a los papás que son maestros y que pertenecen a Bufasi, y yo cuando veo a los papás de maestros, profesores de instituto, cuando me cuentan sus cosas en la consulta, yo de verdad que es que yo entiendo que sientan frustración, porque el tema no está en que te sientes mal porque te han ofendido, sino porque tú estás ahí para ayudar, y encima de que estás para ayudar, hay muchas veces que los propios padres de estos niños que tienen problemas te cuestionan esa autoridad. Por eso yo creo que es un problema de autoridad, es un problema de autoridad moral que tenemos que poner y reivindicar los que forman parte de los pilares de la sociedad. Y los pilares son la enseñanza, si no transmites valores, ¿qué va a ser el futuro de la sociedad? La justicia, ¿no? Y a lo mejor también la sanidad, pues no lo sé. Al revés, que... yo solamente quería decir una última cosa, que tenemos que permitir o tenemos que reconocer que los niños tienen derecho a equivocarse y tienen derecho a fracasar. Y los niños tienen que equivocarse y tienen que fracasar para saber levantarse. A veces los tenemos tan sumamente protegidos que cuando ellos se encuentran en una situación de choque con sus propios intereses, no saben responder a eso. Y entiendo que los niños y las niñas necesitan relacionarse unos con los otros, necesitan recuperar la calle y no tener toda su vida tan sumamente dirigida y protegida que no les permita, bueno, pues si yo tengo una pelea con mis compañeros por la tarde jugando al quema en la calle, pues mira, pues mañana te llevas bien con ellos. Nos tenemos en una burbuja de cristal, es un poco el mundo al revés. Esperemos que haya herramientas para volver otra vez a recolocar, ¿no? Eso depende de las autoridades. Claro, depende de las autoridades. De todos nosotros. De todos, depende un poquito de todos. Carlos, Mónica, David, muchas gracias por estar aquí en la mesa de actualidad.